Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. Estamos dentro del tema de la estructura atómica y en este vídeo vamos a ver qué son los espectros atómicos. Veremos que es un experimento que se hace a finales del siglo XIX y que no eran capaces de explicarlo los científicos qué es lo que ocurría. Después veremos el modelo atómico de Bohr, puesto que con Niels Bohr, que propone un modelo atómico posterior al de Rutherford, pues podemos explicar qué es lo que está ocurriendo en esos espectros. Y por último hablaremos de las configuraciones electrónicas. Veremos cómo del modelo de Bohr vamos a sacar, y con sus modificaciones, cómo están distribuidos los electrones en el átomo y por tanto hablar de las configuraciones electrónicas. Es decir, básicamente una configuración electrónica es conocer dónde están situados todos y cada uno de los electrones en un átomo de un elemento químico. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con los espectros atómicos. Aquí tenemos una lámpara en la que tenemos luz blanca, es decir, una lámpara que la encendemos y emite luz blanca. Esa luz blanca, mediante la acción de un colimador lo que hace es dirigirnos esa luz. Vemos aquí que esa luz va en todas direcciones, pero luego nosotros con este filtro, con este colimador, lo que nos quedamos es con la luz que va dirigida hacia un prisma. Un prisma es un medio dispersivo. ¿Qué es un medio dispersivo? Pues un medio que me separa la luz blanca en función de la frecuencia de la radiación que tiene. Si esa luz blanca me la separa en función de la frecuencia, pues lo que me está separando es los distintos frecuencias del visible. Vemos desde el rojo hasta el violeta. El rojo es menos energética y el violeta es más energética. La luz visible es la única que puede captar el ojo humano. Entonces me lo separa y me lo manda hacia una placa detectora donde yo voy a observar las distintas coloraciones. Si no, yo hago una fotografía de lo que observaría, la tenemos aquí arriba, lo que observamos es toda la placa fotográfica velada con colores que oscilan desde el rojo, repito, hasta el violeta, con las distintas coloraciones del arco iris. En este caso, el espectro se llama continuo, es decir, van a aparecer todos y cada uno de los valores de radiación electromagnética, desde el rojo, que repito es el de menor energía, hasta el visible. Eso es lo que se observa con la luz blanca. Repito, el prisma me separa los distintos colores de la luz visible. Aquí tenemos una representación del espectro electromagnético y aquí tenemos el orden de energía. ¿Qué es el espectro electromagnético? Pues el espectro es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que se pueden captar. Va desde las de menor energía, que son las ondas de radio, hasta las de mayor energía, que es la radiación gamma procedente de una reacción nuclear, de una explosión, por ejemplo, una reacción nuclear. Tenemos la siguiente en orden de energía microondas, la siguiente el infrarrojo, que conocéis por lo menos, la palabra sabéis por lo menos de qué viene. Por ejemplo, en el infrarrojo, microondas, pues sabemos la radiación que nos permite calentar con el microondas la leche o calentar una comida. El infrarrojo es una radiación, la radiación con la que nosotros emitimos, la energía térmica que emiten los seres de sangre caliente emite en radiación infrarroja. Entonces los militares, por ejemplo, utilizan unas gafas que se llaman de infrarrojo, que lo que hacen es captar esa radiación y pueden detectar, por ejemplo, en el caso de que venga un enemigo a atacar en la noche, pues lo pueden detectar por la emisión de radiación térmica que está provocando, que está dentro del rango del infrarrojo. Luego hay una pequeñísima franja, que es lo que se conoce como el visible, que aquí tenéis ampliada. Va desde la de menos energía, que es el rojo, ¿vale? Hasta la de mayor energía, que es el violeta. Por eso los dos franjas, infrarrojo y ultravioleta, nos dicen por debajo del rojo y por encima del violeta. La radiación ultravioleta, es decir, a medida que vamos aumentando energía es más peligrosa. La radiación ultravioleta, pues ya sabemos que puede producir cánceres de piel, cada vez más penetrante, lo mismo con la radiación X y la radiación gamma. Nosotros nos vamos a centrar en este caso en la visible. Aquí tenemos una fotografía de un espectroscopio que se utiliza para descomponer la luz. Si se hace incidir la luz, el prisma me la separa y el otro aparato capta esa emisión de luz separada. ¿Vale? Bien, pues este mismo experimento se realizó con elementos químicos. ¿Vale? Entonces, tenemos dos tipos de espectros. Están los espectros de emisión y los espectros de absorción. Vamos a empezar con los espectros de emisión. ¿Cómo funciona un espectro de emisión? Pues fijaros, yo meto aquí, por ejemplo, hidrógeno gaseoso. Y o bien lo caliento o le hago pasar corriente eléctrica, que es lo que está ocurriendo en este caso. En ese momento,
yo tapono aquí y no dejo pasar energía. Entonces, esos átomos de hidrógeno están cogiendo energía y se están excitando. Dejo de darles radiación y, claro, esos átomos excitados pues empiezan a emitir energía. Y esa energía es la que yo hago pasar por los colimadores, que se llaman, son unas rejillas que me dirigen esa energía que están emitiendo los átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo?, hacia el prisma. Bien, los átomos de hidrógeno emiten esa energía, llega al prisma y el prisma me la separa. Cuando me la separa, me la dirige a la placa fotográfica. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que solamente aparecen determinadas líneas en el espectro, en la placa. Es decir, es como si esos millones y millones y millones de átomos de hidrógeno solamente hubiesen tomado determinados valores de energía. Este y este. El resto de valores de energía no los hubieran tomado. Es decir, es como si yo hubiera dado una gran cantidad de energía y la mayor parte de los átomos de hidrógeno hubieran cogido, por ejemplo, por decir algo, 50 julios, estos 80, estos 90 y estos 120. Pero el resto de valores de energía no los han cogido. Yo cuando explico esto a mis alumnos, le pongo varios ejemplos. Es como si yo voy con el carro de la compra y están todas las cajas del Carrefour abiertas, ¿de acuerdo? Y solamente nos situamos en 4 cajas. El resto de las cajas no las utilizamos. ¿Por qué? Porque cada caja está ordenada por compra. Y a lo mejor todos los que hemos ido a comprar, hemos comprado en un rango de 4 valores de dinero. Por ejemplo, entre 100 y 200 euros, entre 500 y 600, entre 1000 y 1200 y entre 2000 y 2200. El resto de valores, en este caso monetarios, ninguna persona que ha ido al Carrefour a comprar ha cogido un carro de la compra con esos precios. Eso es algo que nos parece muy ilógico, porque cualquier átomo de cualquier elemento químico, si yo le doy energía, pues va a coger cualquier valor de energía. Es decir, yo cojo una piedra con la mano y la levanto y la puedo levantar a la altura que me dé la gana. Pues parece que no, parece que los átomos cogen determinados valores de energía. Entonces, en este caso, el átomo de hidrógeno pues coge determinados valores de energía dentro del rango del visible. Dentro de otras zonas del espectro, pues cogerá otros valores. Pero eso llamaba la atención. ¿Qué ocurría con este tipo de espectro? Porque si se lo hacíamos al oxígeno, si se lo hacíamos al flúor, si se lo hacíamos a cualquier otro elemento químico, lo pasábamos a estado gaseoso, le dábamos energía, dejamos de darle energía y esa energía que emitían la pasábamos por el prisma, todos producían un espectro de emisión discontinuo que se llama. Es decir, no estaban absorbiendo los valores de energía. E incluso había algo adicional, y es que los espectros para cada elemento químico era distinto. No todos los átomos de todos los elementos químicos cogían los mismos valores de energía. Por eso los espectros se dice que son huellas dactilares. Es decir, nos permiten identificar elementos químicos. Y eso, por ejemplo, son los aparatos que se utilizan hoy en día para cuando nos dan una muestra de una sustancia, la metemos en el aparato y nos dice pues qué elementos químicos la componen. Buscan líneas del espectro de absorción de energía concreta, o en este caso de emisión concreta de energía, y identifican los elementos químicos que aparecen. Este es el espectro de emisión, pero existen los de absorción. La de absorción es al contrario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo le doy energía a los átomos de hidrógeno. Como le doy energía a los átomos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno están cogiendo valores de energía. Pero no cierro la rendija. La dejo abierta. De tal manera que por aquí están pasando todos los valores de energía que no han cogido los átomos de hidrógeno. Es decir, los contrarios a los de antes, al de emisión. En el de emisión, lo que hacíamos era ver, mandar al prisma los que habían cogido y ahora los que mandamos al prisma los que no han cogido. ¿Qué ocurre? Que todos esos valores de energía me los separa el prisma, los manda al espectro y veis que aparecen todos los valores de energía. Aparece la placa velada menos aquellos valores de energía que han absorbido los átomos de hidrógeno. Aquí los átomos de hidrógeno dentro de esta botella están excitados, están con ese valor de energía cogido. ¿De acuerdo? Estos son los espectros de absorción, que son los que realmente se hacen en el laboratorio, el espectro de absorción. Si nosotros comparamos ambos espectros, ¿vale? ¿Veis? El gas estudiar, yo le hago incidir radiación, que hay dos maneras de hacerlo. En los átomos de hidrógeno, repito, o de flúor, o de oxígeno, o de nitrógeno, del que sea, captan esa energía, se excitan, y el resto de energía que no cogen la dejan pasar, que es la que aparece aquí en el espectro. Cuando nosotros comparamos
estos dos espectros que siguen siendo discontinuos, porque aquí faltan líneas, veis que hay 4 líneas en negrita, y yo comparo el espectro de absorción y de emisión del hidrógeno, este es el de emisión y este es de absorción, lo comparo el del hidrógeno para el átomo de hidrógeno, vemos que son complementarios, es decir, la que aquí aparece sin colorear, si aparece coloreada arriba, la que aparece sin colorear aquí arriba, son complementarios. Y si yo pongo uno encima de otro, evidentemente aparecería todo coloreado. Repito que en los laboratorios normalmente solo que se hacen son los espectros de absorción en lo que se llaman espectrofotómetros de absorción atómica. Y estos espectros, para el del helio es distinto, para el del flúor es distinto, para el oxígeno es distinto, para el del galio es distinto, para el del neón es distinto. Es decir, los espectros de emisión y de absorción son distintos para cada elemento químico y eso nos permite identificarlo como huellas dactilares. ¿Quién explica lo que está pasando aquí? Porque esto que estamos viendo aquí viola uno de los principios de la física que es muy importante. Y es que cualquier objeto puede absorber o emitir la energía que quiera. No le está vedado ningún valor de energía. Vuelvo a repetir lo de la piedra. Si yo cojo una piedra con la mano y la levanto, yo puedo levantarla a la altura que me dé la gana, siempre que el brazo me lo permita, evidentemente, pero la puedo levantar a la altura que yo quiera. No hay ningún punto entre desde donde la cojo hasta donde me permite mi mano que yo no pueda levantar la piedra si le doy ese valor de energía. Pues parece que los átomos no. Los átomos cogen determinados valores de energía, pero otros no los cogen. Y eso estaba en contra del principio de conservación de energía. Perdón, de conservación de energía. Violaba la emisión y absorción de forma discontinua, de la energía. ¿De acuerdo? Entonces había que estudiar qué es lo que estaba pasando en el átomo. Y Bohr, con su modelo atómico, es el que explica lo que está pasando. Niels Bohr, alumno de Rutherford, ¿de acuerdo? Premio Nobel de Física, al igual que Rutherford y Thomson, y padre de la mecánica cuántica, consigue explicar los espectros proponiendo un modelo atómico que se basa en 3 postulados. El primer postulado es básicamente el modelo atómico de Rutherford. Dice que los electrones, fijaros, dan vueltas en órbitas esféricas, al igual que decía Rutherford, alrededor del núcleo donde se encuentra la totalidad de la carga positiva y la casi totalidad de la masa, lo mismo que decía Rutherford, pero establece una diferencia. Mientras que Rutherford no decía nada, él dice que en esas órbitas, cuando los electrones se mueven, no emiten energía. ¿Por qué hace eso? Porque si cualquier partícula cargada en movimiento emite energía. Si el átomo de Rutherford fuera exactamente como lo propuso Rutherford, los electrones acabarían emitiendo energía, chocarían con el núcleo y se destruiría el átomo. Por lo tanto, al modelo de Rutherford se le llamó en su momento el del átomo autodestructivo. Para salvar ese problema, lo que dijo Bohr es que esos electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo en órbitas esféricas, en esa situación no emiten energía, con lo cual salvaba el problema. Tiene su razón física, pero en cuarto de eso no nos vamos a meter el porqué, ¿vale? Segunda idea, y es donde empieza a introducir esos postulados, esas ideas de la que se conocerá en su momento como mecánica cuántica. Y es que es lo que dice que a diferencia, por ejemplo, del sistema solar, en el que en principio yo mando un satélite al espacio y lo puedo hacer orbitar alrededor de la Tierra a la distancia que yo quiera, él dice que los electrones no pueden orbitar a cualquier distancia del núcleo, sino que solamente pueden orbitar a determinados radios del núcleo, ¿vale? A determinadas distancias. Y eso era una de las cosas que introducía la mecánica cuántica y que desde el punto de vista de la física macroscópica no se podía entender, ¿vale? Esto, cuando llego aquí siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo de una estantería. Si yo tengo una estantería de libros y quiero pasar un libro de una balda a la tercera balda, si no le doy la energía suficiente para llevarlo a la tercera balda, el libro se cae. ¿De acuerdo? Pues algo parecido pasa con los átomos. Los átomos cogen determinados valores de energía. En definitiva, los electrones cogen determinados valores de energía. Esos valores esa energía le permite saltar de una órbita a otra. Si yo no le doy la energía suficiente para saltar a esa órbita, no la coge. ¿De acuerdo? Repito, eso violaba lo que hasta ahora se considera en física un dogma, y es que la energía por parte de la materia era absorbida o emitida de forma continua, es decir, podía tomar cualquier valor de energía. Y en el tercer postulado, lo que viene a decir es eso, es que un electrón cuando pasa de una órbita inferior a una órbita superior,
hay que comunicarle o hay que darle la energía correspondiente a la diferencia de energía entre esas dos órbitas. Y que cuando pasa de una superior a una inferior, lo que hace es emitir esa energía, ¿de acuerdo? Esa diferencia de energía entre las dos órbitas. Y vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un electrón, ¿de acuerdo?, que se encuentra en la primera órbita. Fijaros que son órbitas esféricas y que la primera órbita se corresponde con esta distancia. No puede orbitar a ningún radio cuyo valor esté por debajo de este radio ni entre este radio y este. Es decir, o orbita a esta órbita, o lo hace a esta órbita o a algunas superiores. Pero entre medias, ninguno de estos radios entre medias le están permitidos al electrón. Entonces, ese electrón está tranquilamente dando vueltas y cuando recibe la energía correspondiente a la diferencia de energía entre las dos órbitas, pasa a la segunda órbita. Mientras ese electrón siga teniendo esa energía, se mantendrá ahí. En el momento que pierda esa energía, o dejemos de excitarlo, dejemos de calentarlo, dejemos de aplicarle corriente eléctrica, ese electrón que está orbitando va a perder esa energía, la va a ceder, que es la que pasa por el prisma y me la manda al espectro. ¿De acuerdo? Así es como él imagina que es el átomo. Y de esa manera es capaz de explicar los espectros atómicos. Es decir, esas líneas discontinuas que aparecían, que hemos visto en una diapositiva anterior, roja, amarilla, verde, etcétera, ¿qué son realmente? Pues son valores de energía que ha absorbido o emitido el átomo como consecuencia de que el electrón ha saltado de una órbita inferior a una superior o viceversa. Es decir, o ha absorbido energía o ha emitido energía, según sea el espectro de absorción o el espectro de emisión. Es decir, puede explicar los espectros atómicos. Del segundo postulado, en cuarto no se ve, él llega a una expresión matemática que le permite calcular los radios de las órbitas del átomo de hidrógeno, de las posibles órbitas. Y el radio correspondiente a la primera órbita concuerda su valor con el obtenido experimentalmente, con lo cual el modelo pues parece que tiene bastante lógica. Y por último, a partir del tercer postulado, ¿de acuerdo?, de esa diferencia de energía entre las dos órbitas, es capaz de llegar a una expresión matemática que se conoce como ecuación de Rydberg, que era la que podía explicar los espectros atómicos de emisión y absorción del hidrógeno. Es decir, a partir de un planteamiento teórico, llega a una ecuación obtenida experimentalmente. ¿De acuerdo? Y obtiene una constante que aparecía en esa ecuación que se llama constante de Rydberg. Es decir, que se hace un planteamiento teórico y de ese planteamiento teórico, en primer lugar, podemos explicar los espectros atómicos. Segundo, obtiene una ecuación que le permite calcular los radios para las órbitas del átomo de hidrógeno y coincide con los experimentales. Y de esa diferencia de energía entre las dos órbitas llega a una ecuación que se había obtenido experimentalmente y es capaz de deducirla. Con lo cual parece que el modelo tiene bastante lógica. Pero ahora empiezan los problemas. Inconvenientes del modelo. Básicamente, el primer inconveniente es que para átomos polielectrónicos, es decir, para el átomo de hidrógeno lo explica muy bien, que tiene un solo electrón, pero para átomos polielectrónicos, es decir, átomos que tienen más de un electrón, el modelo atómico no funciona bastante bien. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí. Es necesario introducir un número cuántico, es decir, un número que limita el número de órbitas, ¿vale?, que es una suposición que él hace, pero no explica el por qué hace esa introducción matemática, ¿vale?, de esa limitación. Y los inconvenientes más importantes. Claro, los primeros espectroscopios son bastante rudimentarios. Entonces los aparatos van mejorando. Cuando los aparatos van mejorando, aparecen más líneas cuando yo hago el espectro de hidrógeno o hago el espectro de otros elementos químicos. Si aparecen más líneas, quiere decir que tiene que haber más órbitas. Y si hay más órbitas, con el modelo de Bohr solo no nos vale. Entonces el modelo de Bohr hay que irlo parcheando. Vamos a ver qué parches vamos poniendo al modelo de Bohr. ¿Qué modificaciones hacemos? Bien, la primera modificación la hace Arnold Sommerfeld, alumno de de Bohr, que hace lo siguiente. Mira, pues si en los espectros atómicos aparecen más órbitas, líneas en el espectro, y con las órbitas que ha propuesto Bohr no es suficiente, hay que introducir más órbitas. Es decir, el electrón del átomo de hidrógeno tiene que haber más órbitas en las que pueda orbitar.
Entonces, lo que hace Sommerfeld es introducir la posibilidad de que además de órbitas esféricas haya órbitas elípticas. Pero no cualquiera. Las órbitas elípticas posibles, ¿de acuerdo?, están limitadas también. Y están limitadas en función de la órbita circular principal. A ese segundo número cuántico, segundo número de limitación o cuantización, que cuántica significa cuantización o limitación, se le llama número cuántico secundario, también conocido como azimutal. Sabemos que para describir una elipse necesitamos dos parámetros, el semieje mayor y el menor. Pues digamos que uno lo vendría determinado por el número cuántico principal, n, que es el número de órbitas esféricas posibles, y el segundo, el semieje menor, que es el número cuántico secundario azimutal, viene determinado en función del primero, de tal manera que los valores de L, el número secundario, dependen de los valores de n. Es decir, que si yo tengo la órbita número 5, porque n es 5, los posibles valores de L van desde 0, 1, 2, 3 hasta el 4. Es decir, tenemos hasta 5 posibles órbitas elípticas, con lo cual ya estoy introduciendo más órbitas y al introducir más órbitas estoy introduciendo más posibles saltos y si introduzco más posibles saltos, más líneas en el espectro. ¿De acuerdo? Bien. Pero seguimos teniendo un problema. Y es que resulta que a los científicos que están un poco aburridos se les ocurre hacer esos espectros atómicos en el interior de campos magnéticos. Y cuando hacen esos espectros atómicos en el interior de campos magnéticos, hay líneas del espectro que en condiciones normales salen como una línea que se desdoblan. O bien aparecen 3 líneas, o aparecen 5, o aparecen 7. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las órbitas, su orientación también está limitada. Voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Si yo tengo que un satélite orbita a una distancia r de la Tierra, uno puede pensar, yo ya no puedo mandar ningún satélite más a esa distancia r, porque claro, estarían a la misma distancia. Pero ojo, en la superficie de una esfera yo puedo estar moviendo satélites sin que se entremezclen entre ellos. Tendría infinitas posibilidades. Pero lo que me dice esta modificación es que el electrón, puedo tener electrones a la misma distancia, pero con distintas orientaciones, con distintos caminos. O son 3 caminos, o son 5, o son 7. Es decir, yo puedo ir desde Sevilla a Madrid. En principio, si no hubiese carretera y todo fuese liso, yo puedo coger el camino que me dé la gana. Pero claro, hoy en día el ir a Madrid está limitado por las carreteras. Lo que me marca el tercer número cuántico, o lo que se llamará número cuántico terciario o magnético, porque se hace en presencia de campos magnéticos el espectro, es que los caminos para ir de Sevilla a Madrid, es decir, las orientaciones del electrón dentro de una órbita están limitadas también. A 3 valores, a 5 o a 7. Y su limitación depende del anterior. Aquí, el magnético o secundario depende del primario y el azimutal o L secundario depende del primario, de n, y el magnético L depende de M depende del número cuántico secundario o azimutal. De tal manera que toma valores desde menos L hasta más L. Entonces, por ejemplo, si el número cuántico secundario azimutal toma el valor 1, las posibles orientaciones serían menos 1, 0 y más 1. Es decir, tengo 3 posibles orientaciones, con lo cual ya tendría la posibilidad de que me apareciesen 3 líneas en el espectro, que es lo que vemos aquí. Pero eso solamente en presencia de potentes campos magnéticos. Si no, eso no somos capaces de apreciar. Y por último, si nosotros hacemos esos espectros en presencia de potentísimos campos magnéticos, como hacen Uhlenbeck y Goldsmith, observamos que todas las líneas del espectro, las que ya se habían desdoblado o obtenido multipletes como consecuencia del efecto Zeeman y que dio consecuencia al tercer número cuántico, se desdoblan también. Y se desdoblan todas, aparecen dos, todas aparecen dobles. ¿Qué conclusión sacamos? Pues la conclusión que sacan Uhlenbeck y Goldsmith es que el electrón en su movimiento alrededor, en su órbita, gira sobre su eje. Y al girar sobre su eje puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha.
como es una partícula cargada y está afectada por un campo magnético, si gira hacia la izquierda o gira hacia la derecha lo hace de forma distinta y me aparecerán dos valores de energía. Con lo cual, introduce un último número cuántico de limitación y lo que dice es que en cada órbita solamente vamos a poder tener dos electrones. Uno que tenga un número cuántico determinado, que toma el valor más un medio, y el otro el menos un medio. Uno que gira hacia la izquierda y otro que gira hacia la derecha. Uno gira hacia un sentido y otro hacia otro, ¿vale? A ese número cuántico se llama número cuántico cuaternario o también conocido como número cuántico de spin. Spin porque en inglés spin significa giro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora para nosotros nosotros tenemos órbitas esféricas y órbitas elípticas. Hay determinadas órbitas elípticas, ¿de acuerdo?, que tienen distintas orientaciones. Pueden tener 3, 5 y hasta 7, como ahora veremos. Y dentro de cada órbita solamente puedo situar dos electrones que se muevan. Uno en su movimiento girará sobre su eje en un sentido y otro en el sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pasamos ahora a lo que son las configuraciones electrónicas. Hemos pasado por una parte un poquito dura, ¿vale? Hemos cogido el modelo de Bohr, lo cuesta trabajo entender que solamente haya determinadas órbitas y le hemos empezado a hacer modificaciones. Pero la idea que tenemos hoy, ¿vale? Tenemos órbitas esféricas, posibles órbitas elípticas y dentro de esas órbitas elípticas existe la posibilidad que tengan varias orientaciones, ¿de acuerdo?, de esas órbitas. Y por último, que en cada una de esas órbitas el máximo de electrones que yo puedo situar son 2 electrones. Ahora lo que se trata es de conocer lo que se conoce como la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Pues saber cómo están distribuidos los electrones en el átomo. Es decir, en qué órbita se sitúan los electrones y cuál es el orden de llenado. Porque ¿qué se sitúan donde les da la gana? No, se sitúan en determinadas órbitas. Y eso, su orden de llenado es lo que vamos a ver. Primero, cómo se obtienen las configuraciones electrónicas y cómo podemos saber ese orden de llenado. Después de haber pasado por donde hemos pasado, lo vamos a simplificar mucho, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esto es mucho más sencillo, pero claro, para llegar aquí, pues hay que pasar el trago que hemos pasado con las modificaciones del modelo de Bohr. Bien. Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Yo esto a mis alumnos se lo explico de la siguiente forma. Imaginaros que tenemos un hotel, ¿vale? Y ese hotel tiene una serie de plantas, que curiosamente son 7. Si nos fijamos en la tabla periódica tiene 7 periodos. Por lo tanto, la tabla periódica está distribuida por periodos al igual que niveles electrónicos va a tener los átomos. ¿De acuerdo? Bien. El número de plantas del hotel me lo marca el número cuántico principal, que fija el tamaño de la órbita. ¿De acuerdo? Y puede tomar valores desde 1 hasta 7, bueno. ¿Vale? Bien. En principio puedo tomar valores de números enteros y positivos hasta el infinito, pero ya sabemos que el electrón llega un momento que va subiendo y sale del átomo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos 7 periodos, 7 órbitas. El número cuántico secundario me fija la forma de la órbita. Toma unos valores, va desde 0 hasta n-1, de tal manera que en cada órbita yo voy a tener diferente número de... en cada nivel electrónico, en cada planta del hotel, yo voy a tener diferente número de órbitas elípticas. Se suele asignar una letra, se le asigna la letra. Entonces, cuando el número cuántico secundario toma el valor 0, se le asigna la letra S minúscula. Él toma el 1, L toma el valor 1, P minúscula. L toma el valor 2, D minúscula. Y L toma el valor 3, F minúscula. Son las que hay. Si yo digo que la tabla periódica, la forma que tiene, se corresponde con esto, es decir, los dos primeros grupos de la tabla, es lo que se llama zona S. La zona de transición, esas filas que hay centrales, se le llama zona D. A la parte derecha, los 6 últimos grupos, se le llama zona P. Y a las dos filas que hay fuera de la tabla periódica, las conocidas como tierras raras, se le llama zona F. ¿Vale? Ya veremos, cuando hagamos las configuraciones, el por qué se les llama de esa manera. Y una vez que ya sé
que tengo órbitas esféricas, que sería la L0, ¿de acuerdo? Y órbitas elípticas, las correspondientes a L1, L2 o L3, es lo que yo a esto le llamo el tipo de habitación. Es decir, en cada planta del hotel puede haber habitaciones S, puede haber habitaciones P, puede haber habitaciones D y puede haber habitaciones F. Lo que necesito ahora es saber cuántas orientaciones tiene cada órbita, porque en función de las orientaciones yo tendré más posibilidades de órbita. Yo necesito saber cuántas carreteras hay de Sevilla a Madrid, porque en función de las carreteras tengo la opción de tirar por más de una. Cuando tengo un orbital S, tengo una única orientación, porque la órbita, cuando tengo, perdón, una L toma el valor 0, tengo una única posible orientación, ¿de acuerdo? Porque la órbita es S. Cuando L toma el valor 1, tengo hasta 3 posibles orientaciones P, ¿de acuerdo? 3 caminos para ir a Madrid. Cuando la L, el número cuántico secundario, toma el valor L, tengo hasta 5 posibles orientaciones, ¿de acuerdo? 5 posibles órbitas D. Y cuando tengo hasta 7 caminos para ir a Madrid, hasta 7 orientaciones en función del número cuántico secundario, tengo hasta 7 posibles caminos, 7 posibles orientaciones. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, esas posibles orientaciones, yo a estas orientaciones le digo el tipo de habitación. Es decir, yo sé que en cada planta del hotel tengo habitaciones S, P, D y F. Que habitaciones S hay siempre una nada más. Que habitaciones P puede haber hasta 3. Que habitaciones D puede haber hasta 5. Y que habitaciones F puede haber hasta 7. Teniendo en cuenta eso, y sabiendo que en cada habitación, porque el último número cuántico, que repito, que aparece como consecuencia de considerar el giro del electrón sobre su propio eje, en ese caso, lo que me dice ese número cuántico es que como máximo en cada habitación puedo poner 2 electrones. ¿Vale? Por lo tanto, tengo 3 números cuánticos que me definen la órbita, es decir, me definen la habitación, me dicen en qué planta del hotel está, en qué tipo de habitación está y de los 3 tipos del tipo de habitación en cuál de ellas está, porque hay 3 habitaciones P, 5D y 7F. Y dentro de cada habitación hay 2 camas, porque todas las habitaciones son dobles. Una cama será para un electrón y otra cama para otro. Por lo tanto, los 3 primeros números cuánticos me definen la órbita en la que está el electrón, es decir, la habitación del hotel, y el cuarto número cuántico, es decir, los 4 números cuánticos me definen al electrón, me dicen incluso en qué cama está. Esto es como si tuviésemos un cliente que lleva una pulsera y lleva un código de 4 números. Por el código de 4 números nosotros podemos decirle en qué habitación está, órbita, y podemos decirle en qué cama se tiene que acostar. Es decir, los 4 números cuánticos me definen a mi cliente, que sería en este caso el electrón. ¿Qué nos falta ahora? Pues lo que nos falta ahora es, aquí tenemos una representación, es ver cómo se llena esto, es decir, cuál es la habitación en la que primero voy a empezar a colocar los electrones. Siempre la de menor energía, donde el electrón se sitúe y tenga la máxima estabilidad. Aquí tenéis la representación, ¿vale? Posible. Fijaros, cuando el número cuántico principal toma el valor 1 y el número cuántico secundario toma el valor 0, no tiene otra opción, solamente existe una posible órbita. O sea que solamente tengo habitación S en la primera planta del hotel, la 1S. Este es el tipo de órbita. ¿Qué ocurre? Que en esa habitación yo podré colocar 2 electrones, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora a la segunda planta del hotel. O sea, tengo una primera planta del hotel un poquito atípica, porque tengo una habitación nada más. ¿Vale? Vamos a la segunda planta del hotel. La segunda planta del hotel, cuando n toma el valor 2, L puede tomar el valor 0 y 1, porque recordemos que L toma valores desde 0 hasta n-1. Si toma el valor 0 y 1. M, cuando L toma el valor 0, solamente toma 0. Es decir, que en la segunda planta del hotel tengo la habitación 2S, donde puedo colocar 2 electrones. Pero además tengo las habitaciones tipo P, aquí lo tenemos representado. Y tengo 3 habitaciones tipo P, porque tengo 3 posibles orientaciones. Está la habitación tipo P 21-1, la 210 y la 211. ¿De acuerdo? En ese código, en esa pulserita que le pongamos al cliente, le aparecerá 2, por ejemplo, 1-1, le diremos, oye, tu habitación es esa, y si le ponemos el más 1 medio y menos 1 medio, le estamos diciendo
en qué cama se tiene que acostar. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenéis representados es por nivel electrónico, por capa, cuántas órbitas tenemos. En la primera capa una sola órbita, en la segunda capa tenemos una órbita tipo S y 3 órbitas tipo P. En la tercera planta del hotel tenemos una habitación S, 3 habitaciones P, es decir, 3 órbitas P, una órbita S y hasta 5 órbitas tipo D, es decir, hasta 5 habitaciones tipo D, porque fijaros, cuando L toma el valor 2, M puede tomar valores desde menos 2 hasta más 2, es decir, hasta 5 valores pasando por el 0, 5 habitaciones. Y así con los demás. La de 4 le añadiríamos a la habitación S, a las 3P, a las 5D, las 7 posibles habitaciones F, a las 7 posibles órbitas. O sea que yo estoy construyendo un hotel en el que tengo 7 plantas, en el que tengo una serie de de habitaciones por planta y con un determinado tipo S, P, D y F, y es un hotel un poco asimétrico, un poco raro, porque no todas las plantas tienen el mismo número de habitaciones ni el mismo tipo de habitaciones. Pero bueno, así son los átomos, son un poco especiales. Lo que me falta ahora es conocer cómo voy a representar eso, las órbitas, y cómo los voy a distribuir. Lo vemos ya muy sencillo. Fijaros, cuando yo pongo 1s2, lo que estoy diciendo es lo siguiente. El número 1 me hace referencia al número cuántico principal n. Si estoy diciendo que el número cuántico principal n es 1. Quiere decir que esta órbita y los electrones que voy a situar en ella se encuentran en el primer nivel o capa energética. Nivel o capa energética es lo mismo. La S, que representa, recordemos, el número cuántico secundario, me dice el subnivel o subcapa energético en el que se encuentra. Recordemos que hay 4 subniveles, el subnivel S, el subnivel P, el D o el F. Me está diciendo el cual se encuentra. Para nuestro hotel, si están las habitaciones tipo S, la P, la D o la F. ¿De acuerdo? Y aquí arriba me dice el número de electrones que estoy poniendo ahí. En este caso, al aparecer un 2, estoy diciendo que estoy situando 2 electrones en esa órbita. Si apareciese un 1, estoy diciendo que he situado un único electrón. Recordemos que en las habitaciones tipo S solamente hay una. Y como solamente hay una, o puedo poner como superíndice en 1, diciendo que en esa habitación solamente tengo un cliente, un electrón, o puedo poner como superíndice un 2. ¿De acuerdo? Diciendo que hay 2. Lo que no puedo poner es un 3. Porque entonces estaría diciendo que estoy metiendo 3 electrones en la misma habitación. Y eso no es posible. Tengo 3 electrones en la misma órbita. Y eso no es posible. En conclusión, siempre voy a colocar 2 electrones por habitación. El número me indica la capa o nivel electrónico en el que está, es decir, la planta del hotel. Y la letra me indica el subnivel energético o la subcapa en la que está. Si nos volvemos al hotel, en qué tipo de habitación de esa planta se encuentra. El numerito que aparece como subíndice me está diciendo el número de electrones que aparece. Ojo, si en lugar de una S apareciese una P, el número de electrones que yo puedo colocar iría desde 1 hasta 6. O sea, aquí me podría aparecer desde el 1 hasta el 6. ¿Por qué? Porque al tener 3 habitaciones tipo P, yo puedo colocar hasta 6 clientes. Entonces podría poner, por ejemplo, no el 1, evidentemente, porque ya sabemos que las P aparecen en la segunda planta, podría poner 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Lo que no podría poner es 2P14, porque estaría diciendo que estoy colocando 14 electrones en 3 habitaciones y son todas dobles. ¿De acuerdo? Esto, en cuanto empecemos a hacer ejercicio, vais a ver que es muy sencillo. Por último, el diagrama de Moles. Bueno, ¿y qué es el diagrama de Moles? He dicho antes que yo necesito saber cómo se llena esto. Y yo tengo mis clientes del hotel, los tengo todos en recepción. Y los voy a ir colocando en mi hotel. Primero voy a colocar a los que han pagado más baratito la habitación y luego los voy a ir colocando a los que han pagado más. Es decir, por orden de precio. ¿Vale? Los electrones siempre donde más a gusto están, donde más energía liberan y donde más estables están. Entonces, ¿cómo los coloco? ¿Cómo los lleno? Insisto, hasta ahora sabemos en qué capa o nivel energético está número cuántico principal o n. ¿Qué subnivel energético se puede encontrar? ¿Vale? El L. Recordemos, planta del hotel, tipo de habitación, S, P, D y F. ¿En qué habitación de cada subcapa lo puedo situar? Es decir, en la habitación S, que no hay otra, en cuál de las 3 habitaciones P, en cuál de las 5 habitaciones C o en cuál de las 7 habitaciones F.
Pero lo que no conozco es cómo las voy colocando, cómo los voy llenando. Para eso voy a utilizar el que se conoce como el diagrama de Moeller. El diagrama de Moeller es una regla mnemotécnica muy sencilla. Aquí lo tenemos representado. ¿Veis? Colocamos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. ¿Veis? Que en la primera capa solamente he puesto la habitación S, en la segunda capa he puesto la S y las 3P, que están representados por el símbolo 2P. En la tercera capa la habitación S, las 3P y las 5D, que están representadas con la letra D. Y así sucesivamente. ¿Por qué no relleno aquí? Porque si nos fijamos en la tabla periódica solamente hay 7 periodos. Y como máximo vamos a llegar a la zona P. Entonces, con representar hasta el 7P es suficiente, pero bueno, uno se podría poner a seguir poniendo aquí 8S, 8P, tal. Con esto es suficiente, ya lo veremos en los ejercicios. Y el orden de llenado es siguiendo el orden que marca la flecha. Primero se va a llenar el 1S, después el 2S, me voy al final de la flecha, aquí, el 2P, sigo, 3S, me voy a la siguiente, 3D, 4P, 5S, me voy al siguiente y obtengo este orden de llenado. Hasta que no se van llenando las habitaciones, no puedo pasar a las habitaciones siguientes. Esta es la más barata y estas serían las más caras, porque son de tipo P. Serían las más caras. Si yo conozco el número de átomos que tiene, de electrones que tiene el elemento químico, el átomo, puedo saber cómo lo sitúo. Por ejemplo, si yo tengo un átomo que tiene 10 electrones, su número atómico es 10, diría, los dos primeros electrones, ¿dónde los pongo? En la habitación S. Me quedan 8 por poner. ¿Dónde pongo los dos siguientes? En la habitación 2S. Me quedan 6 por poner. ¿Dónde los sitúo? Pues como en las 3 habitaciones P me caben 6 electrones, colocaría aquí los 6 electrones. Y ya tendría mi configuración electrónica, que sería 1S2, 2S2, 2P6. Y así con todos los demás. ¿Vale? Ejemplos de configuración electrónica, lo que acabo de decir. Si tengo el número atómico, que me indica el número de protones y de electrones, con el diagrama de Moeller veo cómo los lleno. Entonces, fijaros, el hidrógeno tiene un solo electrón. La primera órbita es la 1s, pues yo digo que la configuración electrónica del hidrógeno será 1s porque está en el primer nivel energético en la subcapa S y solamente tiene un electrón. Alguno puede decir, pero puedo poner hasta 2, sí, pero si tiene 1 tendré que poner 1, no puedo poner 2. Para el helio será 1s2. Para el carbono, Z igual a 6, quiere decir, número atómico 6, quiere decir que tiene 6 electrones y colocaría 2 en la primera órbita, ya tengo mi primera capa llena, 2 en la primera órbita de la segunda capa y los otros 2 que le quedan, 2 y 2, 4 y 2, 6, en las habitaciones tipo P. Hay 3 habitaciones P. Puedo colocar hasta 6 electrones, pero tiene 2, entonces no puedo hacer otra cosa. Lo que se suele hacer luego es, fijaros la flecha, es ordenarlos por capas. ¿Veis? 1S2 y aquí lo que se suele poner es 2S2, P2, ya lo veremos en los ejercicios, eliminando este 2, diciendo, oye, en el segundo nivel energético estas son las habitaciones, estas son las subcapas y los electrones que he puesto. He puesto aquí ya para finalizar el rubidio que tiene 37 electrones, ¿vale? ¿Qué hacemos? Seguir el diagrama de Moeller. Si seguimos la flecha y vamos colocando 2 electrones, 2 en el siguiente, 6 en el siguiente. Claro, si tengo que colocar 37, pues lo más lógico que al principio yo vaya llenando, hasta que más o menos me aproxima al 37. En las 3 habitaciones P puedo colocar los 6, la siguiente habitación o siguiente órbita en la 3S puedo colocar los 2, las subcapa P del tercer nivel puedo colocar los 6 y así sucesivamente voy sumando 10, ¿veis? 20, 30, 36 y ya el último lo coloco en la última órbita, que sería la 5S, y coloco ese electrón. Luego lo que se suele hacer, repito, es ordenarlos por capas, ¿vale? Lo que hacemos es agrupar por niveles y le quitamos el número cuántico principal y se lo dejamos solamente puesto al primero, ¿de acuerdo? ¿Veis? Primera capa, 2 electrones, segunda capa, órbitas S y P completa con 2 y 6 electrones y así sucesivamente. Si nos fijamos en el último sitio donde está colocando electrones, recordemos que el rubidio está en el grupo 1 de la tabla periódica y os he dicho que es la zona S. Y además es el quinto de ese periodo, de ese grupo. O sea que fijaros, quinto de ese grupo, el rubidio está colocando su último electrón, porque es el primer grupo, en el quinto periodo,
y está colocándonos en una órbita tipo S, por eso estamos diciendo que estamos en la zona S. Es decir, la configuración electrónica de los átomos, de los elementos químicos, es un fiel reflejo de su posición en la tabla periódica. Pero eso ya lo veremos en los ejercicios, en algún vídeo de ejercicios que haré para que veáis cómo se sacan las configuraciones electrónicas y cómo de la tabla periódica, sabiéndome la posición de los elementos químicos en la tabla periódica, puedo obtener su configuración electrónica. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.